Había algunos que los conocía, hay otros que no. Se nos hablan, por ejemplo, de Enrique Ewen, se nos habla de Carlos Thor y se nos habla de Guillermo Payne o William Payne también, que es el más conocido. Por lo que pude investigar y buscar, se habla bastante acerca de Enrique Ewen, que bueno, en realidad son uno de los 3 pioneros misioneros, pero bueno, por así decirlo, el más conocido uno de los primeros fue Enrique Ewen. Y bueno, se nos va hablando, mientras voy pasando, se nos habla que bueno, estuvo acá en nuestro país y realizó varios viajes acerca de varias ciudades en nuestro país y iba anunciando y predicando las buenas noticias. Se nos decía que, bueno, estuvo por Mendoza, bueno, estuvo un poco por Córdoba, estuvo por Santa Fe acá, bueno, arribó a Río de la Plata, pero también estuvo en Uruguay, para ser un poquito más específico, estuvo por Montevideo y se nos habló de que este hermano fue de gran influencia en la extensión del Evangelio. También se nos dice que mientras Enrique Ewen estaba acá en Argentina, también William Payne, obviamente que no existían cadenas de mail, bueno, Instagram, no existía Facebook, pero bueno, ellos mandaban cartas a los hermanos allá en Reino Unido y eran de gran influencia, también de estímulo y de ánimo para otros misioneros que gracias a esas noticias vinieron a nuestro país también para poder extender el Evangelio. Qué bueno es tener personas así, digamos, que van informando, pero a la vez van alentando acerca de la obra misionera. Si seguimos pasando, también quería destacar que uno de los obreros también de inicio acá en Argentina, o sea, por así decirlo, uno de los primeros misioneros criollos o que salieron de acá de nuestro país, fue don Evaristo Martínez, que bueno, que empezó a mediados de 1920, empezó sembrando el Evangelio en la provincia de San Luis, para destacar. Después, en la otra imagen, quería detallar algo, pero antes quería remarcar esto encontrando algunas fuentes por internet. Se nos decía también que ya a mediados de 1930, 1920, muchos de los misioneros eran trabajadores ferroviarios. A mí me llamó bastante la atención y gracias a esos trabajos sostenían la obra misionera y también fue de gran influencia para ir levantando iglesia y para difundir el Evangelio. Se nos remarca también, por ejemplo, que ahora no me acuerdo bien el nombre porque se me va mezclando, pero sí se me acuerdo de un apellido de un tal Spooner. Yo me acuerdo y me voy acordando porque yo cuando iba al terciario encontré al nieto de uno de los misioneros fundadores que estaban acá en Argentina, pero me acuerdo que cuando mi hermano le había preguntado, que sabíamos que era uno de los misioneros que inició el movimiento de los hermanos, le preguntó Isaías acerca de que si él iba a una iglesia, si lo conocía, para que nos diera detalles del padre, no sabía si era el padre o era el abuelo. Pero bueno, esta persona no iba a la iglesia, tenía más o menos mi edad el chico, pero no. Había dicho que el padre estaba metido en la religión, pero como que el chico no era creyente. Pero estuvo bien haberlo conocido. Y después, a modo de detalle, también si seguimos en la siguiente imagen, también para resaltar, se dice que en 1930, yo esto no lo desconocía, decía que se creó un fondo de obras y obreros, o para obras y obreros. Y se decía que ellos lo que hacían, recolectaban ofrendas y la distribuyeron a misioneros que se dedicaban a tiempo completo. Lo que yo desconocía es que pasaron muchos años, empezó a haber más misioneros y este fondo de obras y obreros fueron siendo de mucha bendición y de sostén para la obra, que es lo que hoy se conoce como FEMA. Ese dato lo desconocía. Entonces, esto lo sacamos unas imágenes en la página de FEMA. Esos son más o menos algunos de los puntos de las ciudades, de los misioneros que sostiene FEMA. Después, si seguimos, esto lo voy a leer textual y lo saqué de FEMA, que me pareció también bastante interesante de poder comentarlo. Se dice, a ver si sí.
Dice que oramos para que Dios levante más misioneros en Argentina y el resto del mundo. Dice que actualmente existe una lista de un total de 100 misioneros que apoya FEMA, de los que incluyen 12 viudas con un promedio de edad de 67 años. Es tremendo. Y ahora vamos con el otro dato que es más importante. Dice que en Argentina hay 77 misioneros que componen esta lista, o sea que apoya FEMA, y hay provincias con un promedio de edad arriba de 75 años. Esto me llamó bastante la atención, o sea, pasándolo en limpio, que los misioneros que salen a la obra tienen un promedio de edad de 75 años. Yo le digo, la verdad que a mí me hizo dudar un poco, digamos, con mis años, con mis 32 años, ¿en qué uno invierte la vida? Entonces, que tampoco no está bien esperar hasta tanto año, ponerle que a 75 años para uno ir a la obra. Entonces me hizo dudar, digamos, en qué uno está invirtiendo el tiempo, por ejemplo, con mi edad o con lo que cada uno está escuchando. Esto para de verdad es un dato que nos tiene que llevar a reflexionar. Después también dejé estos versículos de Mateo también, que dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Qué bueno es poder recordar a esas personas que vinieron desde tan lejos del Reino Unido, y también se nos habla de otras partes del mundo, para empezar una obra. Y hoy en día tenemos iglesia gracias a esos pioneros. Último, para recordar, está bueno motivarnos entre nosotros en que todos somos parte, tanto de una o de otra manera. Puede ser visitando, interesándose en alguna obra, preguntando, averiguando, obviamente ofrendando, enviar, que es también la parte de un conjunto como iglesia, de movilizar y cuidar. Así que, hermano, como les dije, que era una breve introducción. Así que gracias por la atención. Y bueno, quería pasar a Johnny, si puede orar. Oramos, Padre, gracias, porque en este país, hace bastante tiempo, has traído obreros de otros lugares que han sembrado la semilla del Evangelio, y a lo largo de los años te has encargado de sostener tu obra en este hermoso país. Y qué bueno poder reunirnos un miércoles distinto para ver lo que estás haciendo, para ver la realidad de la obra misionera dentro de este país. Y quisiéramos seguir compartiendo lo que hemos preparado para que podamos ver la realidad, Señor, que tiene la Iglesia, la responsabilidad que tiene la Iglesia tuya de seguir anunciando el Evangelio. Te pedimos que nos acompañes en lo que sigue y que podamos disfrutarlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias, Meshi. Hoy un miércoles un poquito distinto. Ustedes están viendo algunas cosas que no son tan comunes los miércoles. Arrancamos ahí con algo que queríamos que sea más o menos tradicional de Argentina, unos pastelitos, bueno, mate cocido, café y también gracias, Meshi, por el resumen de la obra misionera en Argentina. Si bien no debe ser, obviamente, la única forma que Dios está obrando en este país, seguramente que hay otros movimientos, de hecho lo conocemos, pero Dios está obrando en este país, sigue haciéndolo y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y gracias debemos dar a Dios por eso. Ahora voy a pedirle a nuestro invitado que pase acá. Vamos a escuchar lo que Dios tiene en su palabra. Cuando los hermanos ancianos nos dieron el ok para tener esta reunión especial, pensamos en personas que ya vienen trabajando o masticando esto de la misión que tiene la iglesia y bueno, nos pareció oportuno invitar a Gastón. Gracias, Gastón, por venir a compartir con nosotros, también a su esposa que la está acompañando. Así que, bueno,
después que termine Gasti también tenemos algo distinto. Así que bueno, gracias Gastón. Bueno, gracias por la invitación. Justo era un tema que hablaba con Banju, con mi esposa, estos días. No nos consideramos tanto personas tan involucradas en lo que serían las misiones. De hecho, quería dar gracias y doy gracias a Dios por personas que organizan este tipo de, hermanos que organizan este tipo de encuentros, porque no lo dice textual la Biblia, pero sí tengo claro de que Dios también da el don de movilizador, ¿sí? Encajalo quizás dentro del don de evangelismo o quizás dentro de otro don, pero yo sé que Dios mueve a personas específicas que se encargan básicamente de iluminarnos, guiarnos, exhortarnos, animarnos, llevarnos a ver una realidad que es la realidad que Dios nos quiere poner enfrente nuestro y que muchas veces no vemos, ¿no? Y hoy vamos a estar viendo algo de ahí en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Recién el Meshi nos daba una introducción a lo que fue un poco de la historia de los hermanos. Y ahí en Hechos, Lucas hizo como una especie de historia de los orígenes del cristianismo. Y siempre que leemos Hechos, pensamos, bueno, hay que ser como la iglesia primitiva, ¿no? Tenemos que ser como la iglesia primitiva. Y después avanzamos un poco más en el estudio y vemos que la iglesia primitiva también tenía sus problemas, sus dificultades, sus debilidades, tenía sus bemoles. Ahora, quizás el libro de Hechos no nos fue dado para darnos un modelo en sí de la iglesia, sino para establecer principios que como iglesia tenemos que aprender y seguir. Entonces, hoy vamos a hablar de que somos testigos, de que Dios nos quiere hacer testigos. Y cuando pensamos en la iglesia, pensamos, bueno, ¿cómo debe ser la iglesia? Hay iglesias que buscan quizás ser reconocidas por tener una linda alabanza. Hay iglesias que quizás son reconocidas porque tienen las mejores instalaciones. Hay otras que quizás buscan ser reconocidas porque tienen grandes maestros y grandes sermones. Ahora, qué lindo que nos pudieran reconocer como iglesias misioneras, ¿sí? Porque en definitiva todo lo otro es bueno, pero el primer lugar que está en el corazón de Dios es el hecho de que podamos ser testigos sobre todas las cosas, que podamos dar a conocer el nombre de nuestro Señor. Por eso vamos a leer ahí en Hechos capítulo 1, versículo 1, así empieza este libro. Escribiendo Lucas dice en el primer tratado, hablando del Evangelio: «Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca ¿de qué les habló? Del reino de Dios». Acá vemos que Lucas nos dice: el Señor luego de resucitado apareció constantemente en varias oportunidades a aquellos discípulos, apareció durante 40 días y había un tema de conversación. Ese tema del cual Él les quería hablar y les quería enseñar era
el reino de Dios. Pero sigue, versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En primer lugar, ¿cuál es la característica de un testigo? Un testigo tiene un enfoque correcto. Acá vemos que el Señor Jesús estuvo 40 días hablándole del reino de Dios y los discípulos les preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de qué? ¿El reino de Israel en este tiempo? ¿Y de qué reino hablaban ellos? Bueno, hablaban del reino que ellos conocían por las profecías de que el Mesías iba a venir y les iba a dar libertad sobre sus enemigos. Entonces ellos esperaban que Dios les libertara en primer lugar del yugo romano, ¿sí? Que los libertara políticamente. Eso tenían en su corazón. Ahora el Señor no los reta, al contrario, les dice, miren, eso no les tiene que importar ahora cuando va a pasar eso. Préstenme atención, enfóquense, yo les estoy hablando del reino de Dios. Todo eso está bien y va a pasar, pero hoy ustedes tienen que estar enfocados. ¿En qué? Bueno, en esperar la promesa del Espíritu Santo y entonces me van a hacer testigos. Entonces, yo me anotaba acá una frase que leía esta semana que dice, el último mandamiento debe ser nuestra primera preocupación. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Muchas veces buscamos ciertas cosas como iglesia, ¿no? Alcanzar ciertos objetivos. Pero si como iglesia, como hermanos, no nos ponemos como principal objetivo y enfoque cumplir con la gran comisión, todo lo demás está buenísimo, diría el Señor Jesús, pero le estás errando en el enfoque, ¿sí? Primero, lo primero. Por lo tanto, cada actividad, cada cosa que hacemos debería tener este corazón, el hecho de que podamos dar testimonio de nuestro Señor. Por eso el Señor dice, miren, yo los voy a hacer testigos. No se trata de que nosotros, no es algo que hacemos, es algo que somos testigos. Por eso no importa si estás acá en la iglesia o estás en tu trabajo, tu ministerio sigue. Muchas veces hacemos esta dualidad, ¿no? Estas dos cosas, lo secular y lo espiritual. Cuando en realidad dice, no, enfócate. El trabajo, perfecto. Pero ¿estás dando testimonio en tu trabajo? En la facultad, en la escuela, en donde te toque estar. Está perfecto que estudiás bien, pero ¿estás dando testimonio también? Un testigo es una persona enfocada en lo importante. Por eso no puedo ser testigo si no estoy enfocado en ser testigo. Vivimos vidas aceleradas. Y en ese acelere nos olvidamos de lo primero. Acá había algo. A ellos les preocupaba el yugo romano, por eso le preguntaron al Señor. Era algo que tenían en su corazón. Ahora, ¿qué nos preocupa a nosotros? ¿Nos preocupa dar testimonio de Cristo o nos preocupan más otras cosas? Y otra vez, está perfecto que te ocupes y te preocupes por lo demás. Pero, ¿te estás ocupando en dar testimonio? ¿Me estoy ocupando en dar testimonio en donde me toque estar? Muchas veces en nuestra vida hay ídolos, ¿sí?, que luchan en nuestro corazón quitando el primer lugar que ocupa el Señor.
Por eso el Señor decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Acordate otra vez, el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Por lo tanto, lo demás está perfecto. Pero ocupate, y yo también me debo ocupar en buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué reino estás buscando? ¿Tu propio reino o el reino de Dios? ¿Qué reino estamos buscando? ¿Es una prioridad en nuestra vida ser testigos de Cristo? Por eso, en primer lugar, el testigo tiene un enfoque correcto, ¿sí? Ahora continúa, volvemos a leer ahí en el versículo 7 y 8. Dice que el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testigo no solo tiene un enfoque correcto, sino que el testigo está empoderado. Ahora, cuando menciono esta palabra empoderamiento, es como que decimos, ¿de qué me va a hablar este muchacho? ¿Sí? Porque generalmente se utiliza esta palabra de una manera egoísta, ¿sí? Es yo tener el poder de hacer lo que quiero, sin importar el otro. Es puro egoísmo. Ese es el empoderamiento que se habla hoy. Pero en realidad Dios quiere empoderarnos, darnos el poder, no para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que debemos, para hacer lo que Él quiere. Por eso el Señor les dice, miren, tienen esta tarea de alcanzar el mundo, pero primero no tienen que hacer nada, sino esperar, ¿no? ¿Cuánto nos habla a nosotros que siempre queremos hacer cosas, ¿no? Hacer cosas. Y acá el Señor dice, esperen, porque antes de hacer cualquier cosa, yo les tengo que dar el poder para hacerlo. Entonces los manda a esperar para recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso, hablando de la obra misionera y la misión como iglesia que tenemos, podemos planificar, podemos asesorarnos y utilizar las mejores tecnologías, podemos tener los mayores recursos, las personas más preparadas, pero si no esperamos primero en el Señor, en oración y dependencia de Él, perdemos el tiempo. Y estamos acostumbrados generalmente a hacer cosas, planificar cosas y después orar para que Dios bendiga y dé fruto en base a lo que yo hice o a lo que hicimos. Cuando en realidad deberíamos planificar más tiempo para primero orar, para recibir el poder que necesitamos y luego hacer la tarea. ¿Cómo cambiaría, sí? ¿Cómo cambiarían nuestras iglesias, nuestras vidas, si primero, antes de hacer cualquier cosa, esperaríamos? Claro, vivimos tan acelerados, algo hay que hacer. ¿Cómo nos cuesta esperar? Eso nos marca de que dependemos demasiado de nuestras fuerzas y no de los recursos del Señor. Por eso Él dice, los voy a hacer que sean mis testigos. Acá la idea de testigo es una persona que da testimonio de Cristo hasta las últimas consecuencias. Está dispuesto a dar su vida, todo lo que tiene, con tal de que este testimonio, esta misión se lleve a cabo. Y no se trata solo de hablar de Jesús, sino que se trata de dar testimonio de Él, que las personas, en primer lugar, vean a Cristo en mí, y que después yo al hablar de Cristo las personas digan, hay relación entre lo que Él me dice y su vida. Entonces, muchas veces estamos apurados por hablar primero, ¿no? Cuando en realidad deberíamos primero animarnos a primero tratar de vivir a Cristo y que el hablar sea una consecuencia de justamente reflejar a Cristo. Cuánto más poder tienen nuestras palabras cuando primero
hay un testimonio. Hay personas que hablan de Jesús pero no le conocen. Y eso no es un testigo. Un testigo da testimonio de lo que vio, de lo que vivió, de aquella persona que conoció. Y un testigo entiende de que la gran comisión es difícil. Hay problemas, hay dificultades. ¿Por qué? Porque justamente se trata de que el reino de Dios avance sobre territorio enemigo. Y el enemigo es hostil y hay problemas, hay dificultades. La gran comisión no es fácil. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, que nos dé el poder necesario. El Señor dijo, no con ejército ni con espada, sino con mi Espíritu. Y cuando hacemos todo en dependencia del Espíritu del Señor, no hay límites. Fíjate, le dijo, van a ser, dándolo por hecho, cuando reciban poder, van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No hay límites geográficos, no hay límites espirituales. Cuando escuchamos acerca de las misiones, ¿no?, en territorios muy hostiles, ¿no?, y nos hablan de fortalezas que el enemigo tiene ahí. Sí, son fortalezas, pero ¿saben? El Espíritu Santo es mucho más fuerte que eso. Entonces, ¿podemos avanzar? Sí. Por nuestras fuerzas no, es imposible. Necesitamos del Espíritu. Por eso, ¿de qué estamos dependiendo para ser testigos? Para cumplir la gran comisión. Sin el Espíritu Santo obrando es imposible. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 15:26 que cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjate, no somos nosotros los que damos testimonio de Cristo, sino el Espíritu Santo por medio nuestro. Por eso necesitamos ponernos en el lugar correcto. En primer lugar, el testigo tiene un enfoque correcto. En segundo lugar, tiene el poder necesario para la obra. Pero terminando, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En último lugar, el testigo tiene esperanza. Acá los discípulos, viendo que el Señor ascendía, se quedaron mirando al cielo, probablemente esperando de que el Señor vuelva a aparecer, porque era lo que los últimos 40 días el Señor les aparecía y desaparecía. Desaparecía y desaparecía. Acá habrán dicho, bueno, vamos a esperar hasta que aparezca de nuevo. Y de repente el Señor no volvía. Y ahí aparecen los 2 ángeles, que es interesante que menciona que son 2, justamente para dar testimonio de lo que iban a decir y de que ese testimonio es verdadero. Ese Señor, el que vieron ascender, Él mismo volverá, como le han visto ir al cielo. Los discípulos, ¿se acuerdan? Le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, aún no es para ahora. Después sí, pero todavía no. Y esto nos marca la ascensión del Señor, que el Señor haya ascendido al cielo, nos da un marco de referencia para nuestra tarea hoy. ¿Por qué? Porque el hecho de que el Señor haya ascendido al cielo nos marca de que Él es el que tiene autoridad. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas. Que el Señor hoy esté a la diestra de Dios nos marca de que Él tiene toda autoridad. Y por esa autoridad vamos. También nos marca de que un día va a volver. Entonces, el tiempo se acaba. Porque un día el Señor va a volver y ya nuestra misión ya va a terminar.
Entonces, el testigo vive con esa esperanza, con la inminencia, sabiendo de que el Señor viene en cualquier momento, ¿sí? Y que la misma palabra de Dios dice que en la medida que avanza el reino acá en la tierra, la venida del Señor es como que se adelanta. Es como que de alguna manera nosotros nos enfocamos, hacemos la tarea que tenemos que hacer, alcanzamos a las personas que tenemos que alcanzar y el Señor viene. No sabemos cuándo, pero qué bueno es que podamos vivir sabiendo eso, estando ocupados. Sí, el Messi nos hablaba de eso, ¿no? Muchos misioneros tan grandes. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros también, no? ¿Estamos involucrados en ser testigos? El tiempo es ahora. Y termino. Un cristiano da testimonio cuando experimenta el obrar de Dios en su vida. Un cristiano es testigo cuando el poder de Dios realmente obra en su vida. Un testigo no es una persona perfecta, sino que es una persona que deja que Dios obre en su vida y le muestre qué cosas cambiar para vivir en santidad. Un testigo quizás no es un gran evangelista, pero el mismo Señor le da amor por los perdidos. Un testigo quizás no sea un gran teólogo o un elocuente predicador de la palabra, pero sí es una persona que cada día busca al Señor por medio de su palabra porque entiende que lo necesita. Necesita escuchar la voz de su Señor. Un testigo quizás no necesita irse muy lejos como misionero porque entiende que el lugar en donde está es su campo de misión y ahí tiene que dar testimonio. Un testigo quizás no es una persona acaudalada, una persona rica, pero sabe que lo poco o mucho que Dios le dio lo tiene que invertir y lo debe invertir en lo importante. Todo lo demás, dice el Señor, está perfecto, pero acordate de lo importante. Por eso el testigo tampoco evade la realidad, sabe que la gran comisión es difícil y que va a haber problemas, porque escuchó de su Señor que le dijo, mira, en el mundo van a padecer aflicción, van a padecer persecución, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Entonces el testigo también tiene esperanza, pero sabe que la hora es difícil, pero sabe que un día el Señor restaurará todas las cosas y que hasta ese día donde esté por siempre con su Señor, el testigo hace lo que tiene que hacer. Por eso nos damos cuenta, Dios quiere hacernos testigos. Dios quiere que seamos testigos. Por eso la misión no es una actividad más de la iglesia, sino que tiene que ser el estilo de vida de la iglesia. Y me refiero a la iglesia todas nosotros, cada uno de nosotros. Todos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que tener como estilo de vida el ser testigos, porque Dios quiere formar un testigo en nosotros. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, todo depende de vos. Señor, gracias porque nuestra salvación depende de vos, nuestra misión depende de vos, nuestra vida depende de vos, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, un día alguien se acercó hacia nosotros, pudimos ver a Cristo en sus palabras, en su vida, y eso fue la obra de tu Espíritu, Señor, tocando nuestros corazones para que podamos verte. Señor, gracias por ese regalo hermoso de la salvación. Y gracias, Señor, porque no hicimos nada para merecerlo ni nada para conseguirlo. Gracias por Cristo, que Él hizo todo por nosotros. Y gracias, Señor, también porque, como nos contaba el Messi antes, hubo personas que entendieron que tenían que ser testigos y utilizaron su trabajo, sus recursos, para venir a este país a alcanzar a personas como nosotros. Gracias, Señor, por la obra poderosa que haces alrededor del mundo a través de personas
tan imperfectas como nosotros. Padre, gracias por este tiempo donde podemos compartir, donde podemos meditar en estas cosas y podemos orar juntos y esperando, Señor, recibir poder de lo alto para poder dar testimonio en donde vos quieras que lo hagamos. Padre, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias Gastón por la meditación. Ahora lo que vamos a hacer, ustedes se dieron cuenta que hay como distintos stands, son rincones. Todos juntos nos vamos a levantar y vamos a ir recorriendo los rincones. Hay algunos hermanos que prepararon una pequeña presentación para conocer a estos testigos que la iglesia viene apoyando hace varios años, conocer quizá algo más actualizado, especialmente con aquella familia que estuvimos hace poquito ahí, pero también con las otras tenemos motivos de oración. Y una vez que finalice cada presentación, allí todos juntos podemos orar por esos hermanos y por ese lugar en el que están sirviendo. ¿Les parece? Algo un poquito distinto y quizás más guiado, pero así lo vamos a hacer en esta noche, ¿sí? Así que bueno, no pusimos ningún orden. Vamos por acá. ¿Quieren que empecemos acá? Nos vamos acá entonces con la familia de Danilo Bosa y su familia.